Muy buenos días a todos los hermanos y amigos. Este video que presento lo hago a título personal con la intención de informar a los hermanos de mi iglesia y también a mis hermanos en Cristo de otras congregaciones que me conocen. Debido a que hay mucho engaño y desinformación, tergiversación con respecto a este asunto de la pandemia del COVID-19. Que como consecuencia ha generado mucha preocupación, miedo e incluso ha permitido que nosotros como iglesia no podamos congregarnos como lo deberíamos hacer. Es mi intención, no de convencerles, sino de proveerles de información y llamarles a la reflexión, a la prudencia y al análisis serio de los hechos, y no creer ciegamente todo lo que se diga, sea por el gobierno, sea por los medios de comunicación, e incluso de lo que yo pueda decir. Sin embargo, todo lo que les voy a decir en este video lo he tratado de sustentar en investigaciones científicas, en opiniones de expertos, incluso en informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud y en la palabra de Dios, para que sean ustedes mismos los que juzguen. De lo que les quiero hablar, hermanos, es respecto a esta crisis sanitaria mundial por este nuevo coronavirus llamado el SARS-CoV-2, o más conocido como la enfermedad del COVID-19. Mi intención es hacerles ver que en este caso de esta pandemia, todo se ha salido de lo sensato, de lo prudente y de lo racional. Y la mayoría de los gobiernos han estado tomando medidas exageradas y desproporcionadas, y también medidas desacertadas. También en los medios de comunicación hay mucha manipulación, e incluso desde internet. Esta manipulación es muy intencional para imponer un pensamiento único respecto a las medidas contra el COVID-19. Cualquier acto o voz contraria a la opinión generalizada inmediatamente es calificada de irresponsable. Si bien es verdad que este fenómeno llamado pandemia por el COVID-19 es un problema de salud que amerita tomar ciertas medidas y cuidados, en realidad no requiere que se impongan medidas extremas. Puedo mencionar que hay países que no han seguido esta agenda del pánico y actualmente, en plena pandemia mundial, sus ciudadanos hacen su vida normal. No hay distanciamiento social, no se les obliga a usar mascarillas, sus negocios están abiertos, sus escuelas e iglesias siguen abiertas y no han caído en una catástrofe nacional por no cumplir con las medidas sanitarias rígidas como se hace por acá. Incluso sus tasas de mortalidad han sido iguales o más bajas de las que en comparación con los países que sí han adoptado estas medidas extremas. Como ejemplo les podría mencionar a los países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, que a la fecha de hoy no aplican medidas restrictivas. También Rusia y Bielorrusia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Rusia este 2020 celebró su desfile por el Día de la Victoria sin ninguna de estas medidas que se adoptan por aquí. También, incluso dentro de los Estados Unidos, hay estados que no han seguido esta agenda del miedo y curiosamente, también, aunque les parezca mentira, han tenido tasas de mortalidad bajas en comparación con otros estados que han aplicado de manera estricta las medidas restrictivas. Igualmente, en el mundo científico no ha habido un consenso generalizado. Existen médicos, investigadores científicos de prestigio que están en desacuerdo con las medidas adoptadas por los gobiernos y lo vienen diciendo públicamente. Y no son solamente unos cuantos que andan por ahí
buscando tal vez la fama, como algunos quieren hacernos creer. Son muchos los que están en desacuerdo con estas medidas, pero son ocultados, censurados en las redes sociales y son calificados de negacionistas, antivacunas o terraplanistas o algún otro calificativo despectivo. Estas personas en muchos casos son sancionados e incluso han llegado a ser despedidos de sus puestos de trabajo por afirmar cosas que contradicen a la propaganda general o al pensamiento general sobre las medidas contra el COVID-19. Para darles un ejemplo nomás, en el mes pasado de julio, el 28 de julio, un grupo de médicos de los Estados Unidos, médicos que han estado en primera línea, se manifestaron en una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ellos afirmaban, entre otras cosas, que el virus no era tan letal como nos están haciendo creer. También ellos decían que hay tratamiento y cura para las personas que son infectados y no es necesario que las personas mueran. El video que grabaron está siendo censurado en los medios de internet, específicamente YouTube, Facebook, Twitter y otros más. Pueden comprobarlo ustedes mismos. Pueden buscar el video completo con el nombre de American Frontline Doctors. Está escrito aquí, pueden copiar. Que si ustedes buscan, no van a encontrar este video, o lo van a encontrar muy reducido, o van a encontrar videos que más bien son contrarios a estos doctores que se han manifestado. También existen otras agrupaciones de médicos que se han organizado o están emitiendo sus opiniones contrarias a las medidas que toman los gobiernos. Puedo mencionarles, por ejemplo, el Grupo Médicos por la Verdad de España o el Comité Internacional de Investigación Extraparlamentaria sobre el COVID-19 que está en Alemania. Todas estas agrupaciones médicas están en desacuerdo con la propaganda y las medidas que han implementado los gobiernos. Se ha aplaudido mucho el aislamiento social, al que le llamamos cuarentena, algo que nunca antes se había visto en la historia. Que se envíe a cuarentena a las personas sanas, cuando siempre se habían aislado a los enfermos, y al final es el encierro lo que está causando daño. Estar encerrados, el vivir en preocupación, el miedo a quedar contagiado, el no poder salir a respirar aire puro, el no poder recibir la necesaria luz solar, es lo que está causando más daño a las personas. Nos dicen que estas medidas son necesarias para evitar los contagios. Y tal vez seas tú el asintomático y que a ti no te pasará nada, pero debes obedecer a lo que nos imponen los gobiernos por las personas vulnerables que te rodean, como son los ancianos. Y hablan dando por sentado el hecho de que si una persona de edad adulta o edad mayor se contagia por el virus, va a morir. Yo conozco de personas ancianas que estuvieron atendiendo a sus familiares, pero a ellos nunca les dio la enfermedad. Este asunto de los asintomáticos que andan por ahí contagiando a todo el mundo es otro punto muy discutible. La verdad es que no se ha podido demostrar científicamente que las personas que han dado positivo al test del coronavirus y que nunca han desarrollado síntomas estén contagiando a otras personas. Esto es solo una suposición que nos andan diciendo, que los asintomáticos andan contagiando. La Organización Mundial de la Salud frecuentemente publica informes técnicos basados en evidencias científicas y en resultados de investigaciones que recopila a nivel mundial. Pueden ver aquí el enlace de la página que estoy mostrándoles.
Verán, pues en uno de sus documentos publicado el 9 de julio, hacen ver que algunas cosas de lo que se afirma en manera general no es la verdad. Por ejemplo, en este documento que les menciono, luego de hacer la diferencia entre presintomáticos y asintomáticos, y basado en las evidencias que tenían hasta esa fecha, han dicho que se tiene una estimación acumulada del 16% de asintomáticos verdaderos. Así que no es verdad que por cada enfermo por el COVID-19 haya un ejército de asintomáticos que andan por las calles contagiando a todos. Pero es más, en el mismo documento dicen también que es menos probable que las personas asintomáticas contagien el virus. Informan que en 4 estudios que hicieron en China, Corea del Sur y Taiwán, se llegó a la conclusión de que entre el 0 y el 2.2% de las personas que cursaban una infección asintomática infectaron a otras personas. Pueden ustedes creerlo, es un documento oficial de una institución mundial oficial que está llegando a esas conclusiones en base a evidencia científica que van recopilando. Además de esas informaciones, hay otras publicaciones e investigaciones científicas que dicen, por ejemplo, aquí en esta página publicado en pubmed.gov, pueden ver aquí también el enlace y la página. En esta información o en esta investigación que se publica, ellos llegan a la conclusión de que la infectividad de los asintomáticos es baja. Aquí también les muestro que hay otra página. Este informe es del Colegio de Biólogos de Euskadi, en España, también conocido como País Vasco. Ellos también concluyen de que los asintomáticos no contagian. Aquí pueden ver. Otro asunto más, en este caso de los asintomáticos, es que nos han hecho creer que hay un alto porcentaje de asintomáticos. Sin embargo, si nos referimos a este informe, por ejemplo, pueden ver también aquí, de la Direza Huánuco, el informe Sala Situacional COVID-2019, en su último reporte publicado al 31 de julio, veremos que un 65.4% de los casos que ellos detectaron fueron asintomáticos. Fueron sintomáticos. Un 65.4% de los casos fueron sintomáticos. Y que solo un 34.6% han sido asintomáticos. Aquí está el enlace, aquí lo pueden ver. No es verdad lo que nos andan diciendo que un alto porcentaje de los contagiados son asintomáticos y que solo un 10 a un 20% nomás muestran los síntomas, son sintomáticos. No es, aquí pueden ver en este documento, aquí de Huánuco, de la Direza Huánuco. Otro punto controversial es la obligatoriedad del uso de las mascarillas, que nos han impuesto, según dicen, para prevenir el contagio, y debemos usarlo en todo lugar y en todo momento porque el virus está en el aire. Sin embargo, múltiples autoridades médicas como la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control y Prevención de los Estados Unidos, el New England Journal of Medicine, han reconocido que no hay justificación científica para que las personas sanas usen las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud, en este documento que les mencionaba del 9 de julio que hemos visto, tras un análisis de varios informes científicos, llegan a decir en este informe que en ningún estudio se ha notificado el hallazgo de viriones viables en muestras de aire. En ningún estudio se ha notificado el hallazgo de viriones viables en muestras de aire. Eso quiere decir
que no se ha podido demostrar que el virus se esté contagiando por el aire. Y en base a las evidencias, la OMS ha dicho que los datos científicos de los que se dispone actualmente apuntan a que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona por medio de gotículas respiratorias y el contacto. Es decir, la forma de contagio es por gotículas y contacto estrecho. Es decir, por tos, estornudo, ¿no? En su documento del 7 de junio, pueden ver aquí también la página, en el documento del 7 de junio llamado Preguntas y Respuestas sobre el COVID-19 y las mascarillas, en la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es la posición de la OMS sobre las mascarillas? En el párrafo final de la respuesta a esta pregunta dice así, y pueden verlo aquí. Aunque muchas personas utilizan mascarillas higiénicas de tela en zonas públicas, existen escasas pruebas de su eficacia y la OMS no recomienda su uso generalizado para la población como medida de control de la COVID-19. Aquí está, este es el documento mismo de la Organización Mundial de la Salud que dice esto. Carl Henhan es un médico epidemiólogo reconocido a nivel mundial, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia en la Universidad de Oxford. Él afirma que las mascarillas sí son necesarias en los centros de salud, pero para ser usada en espacios públicos por la población en general, no es necesario. Jaap van Dysel es un virólogo e infectólogo holandés, experto principal en la respuesta de los Países Bajos para la contención del brote viral. Ha afirmado que actualmente, basado en el conocimiento científico, no existe ninguna razón para una obligación imperativa de usar mascarillas. Por el contrario, hermanos, el uso prolongado de mascarillas aumenta el riesgo de enfermarse para una persona. Las personas con mascarilla tienden a tocarse con más frecuencia la cara. Además, cuando respiramos, exhalamos aire de los pulmones y con ese aire expulsamos partículas como polen, polvo, virus, partículas bacterianas que quedan adheridos a la mascarilla. Y en nuestra siguiente inhalación lo vamos a volver a respirar. Como veremos, hermanos y hermanas, y les acabo de mostrar, es evidente que la realidad es muy diferente a lo que nos cuentan. Y con esto no estoy negando la realidad de los muchos contagiados y enfermos graves que están a causa de esta enfermedad. Pero también es evidente que hay mucha manipulación de parte de los gobiernos. Hay un manejo intencional de parte de los gobiernos que siguen esta agenda globalista, como en el caso de nuestro país, el Perú, para que la población viva en el miedo y la zozobra, y así tenerlos sometida. Veamos, por ejemplo, en el caso de las pruebas rápidas de diagnóstico del coronavirus. En todo el mundo, y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se vienen utilizando las pruebas de reacción de cadena de polimerasa, o conocido como las pruebas PCR, o más comúnmente conocido como las pruebas moleculares. Estas pruebas detectan el material genético del coronavirus. Sin embargo, creo que es solo el Perú en donde se están utilizando las pruebas serológicas, a las que le conocemos como las pruebas rápidas. Estas pruebas, hermanos, no detectan el coronavirus en nuestro cuerpo. Estas pruebas solamente detectan la presencia de anticuerpos, en este caso la presencia de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M. Estas inmunoglobulinas son generadas por el organismo de las personas ante una infección, sea de bacteria o de cualquier otro virus.
Eso quiere decir que si uno ha tenido cualquier infección, puede ser una infección bacteriana, o podría ser que hemos tenido una gripe, vamos a salir positivos a esta prueba. Y si has salido positivo a esta prueba, te van a hacer creer que ya estás contagiado con este coronavirus. Sin embargo, no es así. Además de esto, es una prueba demasiado inexacta, ya que los anticuerpos, el cuerpo generalmente lo genera luego de varios días de que la persona ha estado contagiada, ¿no? Y si se hace la prueba, a veces no sale la persona, aunque está contagiada, como si estuviera infectada, ¿no? A eso es lo que se le llama comúnmente como los falsos negativos, ¿no? Y podemos imaginarnos, gracias a esta prueba, cuántas personas habrán caído en la preocupación, el estrés, la ansiedad, y cuánta gente que está contagiada por este coronavirus habrán salido negativos y habrán andado poniendo en riesgo la salud de otras personas. Hermanos y hermanas, si revisamos, por ejemplo, el informe de la DIRESA Huánuco, Sala Situacional COVID 2019, el último informe que les mencionaba hace ratitos, se reporta que a esa fecha ellos tenían un reporte o un registro de 12.005 personas infectadas en Huánuco. Pero ahí hay que ver que un 94.3% de estas personas infectadas habían sido detectadas mediante o habían sido diagnosticadas mediante las pruebas rápidas. Vemos cómo el cartel mediático a través de los medios de comunicación se han ido oponiendo a todo tipo de tratamiento contra el SARS-CoV-2. Personajes como este señor han aparecido en los medios oponiéndose a cualquier tratamiento contra la enfermedad. Primero se fueron contra la hidroxicloroquina, contra el médico francés que empezó a usar como tratamiento, y contra cualquier persona que recomendaba su uso. Luego se fueron contra la ivermectina, que fue atacada de manera implacable por muchos medios. Ahora es el dióxido de cloro el que está siendo atacado, y de manera oficial, por ejemplo, está prohibido su comercialización. Por todo esto que digo, hermanos, debemos tener mucha cautela y mucha precaución con lo que nos dicen los medios de comunicación, con la versión oficial sobre las medidas contra esta enfermedad. Pero con todo esto no estoy negando la realidad de lo que viene pasando. Es innegable que hay una enfermedad que está contagiando a muchas personas y se está llevando la vida de muchas personas en el Perú y aquí en Huánuco. Es innegable que los centros hospitalarios incluso han llegado a colapsarse. Yo estoy de acuerdo con las medidas de prudencia que uno debe tomar frente a esta enfermedad como a cualquier otra enfermedad, siempre dentro de lo sensato, dentro de lo razonable y dentro de lo elemental. Pero lo que no debemos hacer, hermanos, es creer todo lo que nos dicen los medios. La obediencia absoluta y ciega no es propia de los hijos de Dios. Debemos tener una mente alerta, crítica, ante todo lo que nos digan, llámense experto e incluso pastores. Todo debe pasar por el filtro del discernimiento, a través de la guía del Espíritu Santo y a través de la Biblia y a través de una investigación minuciosa. Es verdad, hermanos, que en un inicio y ante las noticias que llegaban, las iglesias suspendimos nuestras reuniones de manera voluntaria, porque no sabíamos en ese momento acerca del virus, se sabía muy poco. Tampoco se conocía sobre los medios paliativos para disminuir la virulencia del SARS-CoV-2. Se decía que era muy mortal y contagioso, y creímos que se justificaba el cierre de las iglesias. Sin embargo, creo
que como Josué ante los gabaonitas, nos apresuramos a tomar decisiones guiándonos más por un razonamiento humano sin consultar a Dios si era lo correcto o no que suspendiéramos nuestras reuniones, y ahora lo estamos pagando las consecuencias. Nadie se ha detenido a meditar en la palabra de Dios, específicamente en el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El acto de congregarse es un mandato de Dios, y no hay ninguna persona o ley humana que lo pueda revocar. Esto está bien claro en Hebreos 10:25. Además, el acto de congregarse es una necesidad entre los hermanos. Y los versículos anteriores a Hebreos 10:25, a este pasaje, lo dicen. Dicen que debemos mantenernos firmes en la fe, que debemos preocuparnos unos por otros e incitarnos al amor y a las buenas obras. Todo esto se logra cuando nos congregamos. Y si nos fijamos, el versículo mismo dice, contraponiendo a las costumbres que tenían muchos creyentes en ese entonces de no congregarse, dice así: si no, o diríamos en otras palabras, más bien debemos exhortarnos, es decir, animarnos. Y esto se hace cuando nos congregamos. Este versículo de Hebreos 10:25 es bien claro. Por eso, hermanos, por este motivo es muy importante congregarse. Algo que entendieron muy bien los cristianos a lo largo de estos 2000 años de existencia de la iglesia. Desde los cristianos de los primeros siglos, los creyentes se expusieron a cárceles, tormentos y hasta la muerte. Ellos tenían muy en claro las palabras de Jesús en Mateo 16:25, que dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y hermanos, en muchas ocasiones, estas personas, estos hermanos, estos creyentes, a través de la historia, fueron capturados justamente cuando estaban congregados. Y a nadie de ellos se les ocurrió, ante una feroz persecución, quedarse ocultos en su casa y creer en el yo también soy iglesia en casa. Eso no fue así. Cuando nosotros decimos deberíamos ya reaperturar los cultos en las iglesias, hay quienes intentan hacer creer a los demás que lo que decimos es porque añoramos nuestro local de iglesia, o que creemos que solo tenemos nuestra identidad de cristiano cuando nos congregamos en el templo. Y esto es totalmente falso. Cuando nos congregamos estamos cumpliendo el mandato de Dios. Y bien podemos congregarnos en las casas, o podemos congregarnos en el campo, o en cualquier otro lugar que no sea necesariamente nuestro local. Pero es nuestro deber delante de Dios el congregarnos. Ahora, hay personas que utilizan pasajes de la Biblia para intentar convencer, por ejemplo, que debemos permanecer encerrados en casa, utilizando de manera incorrecta el pasaje de Proverbios 27:12 que dice: el avisado ve el mal y se esconde, para luego decirnos que no salgamos en casa y nos quedemos escondidos, como si algún gran mal estaría en la calle. Si uno revisa bien este pasaje en su contexto, verá que no se está refiriéndose a una medida sanitaria, sino a la actitud cauta de un hijo, sabio frente al peligro de un mal inminente, cosa que no se aplica en nuestro contexto, ya que si uno sale a la calle no va a encontrar
el mal a la vuelta de la esquina. O nos dicen también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de querer reunirnos, de que debemos reunirnos, nos dicen que es un peligro para nuestra salud y para la salud de nuestros familiares. Pero si les respondemos que confiamos en la protección de Dios, nos responden que estamos tentándole a Dios, haciendo alusión a Mateo 4:7, cuando el diablo le sugirió al Señor Jesús que saltara de un precipicio que había en el templo. Otra vez, utilizando o aplicando mal el texto. En primer lugar, en Mateo 4:7, quien está hablando es el diablo, es la voz del diablo que le estaba retando al Señor Jesús que pusiese a prueba si era verdad o no la promesa del Salmo 91. Mientras que ahora, el pedido de reunirnos lo hacemos en obediencia al mandato de Dios y lo hacemos confiando en su protección. Además, la probabilidad de morir en un salto desde el pináculo del templo pues eran de un 100%, mientras que la probabilidad de morir por el COVID-19 es de un 0.7% según la OMS. Finalmente, se ha hecho mucha referencia a Romanos 13 para insistirnos que como iglesia también le debemos obediencia al Estado, cosa totalmente errónea. Cuando revisamos de manera detenida este pasaje de Romanos, encontraremos que la orden de someterse es para el creyente de manera personal. Romanos 13, toda persona, o en el griego original incluso dice toda alma. Es decir, de lo que habla el pasaje es de la responsabilidad cívica que tenemos como creyentes y de manera individual para el cumplimiento de los deberes ciudadanos dentro del marco de los principios del bien y del mal emanados de Dios. Ya que si se fijan bien en el versículo 3 y 4, habla de manera reiterativa de las personas que hacen bien y de las personas que hacen mal. La intención de Pablo no era enseñar a la iglesia que debían obedecer a toda orden imperial, porque muy bien sabían, tanto Pablo como sus destinatarios, que los emperadores de sus tiempos eran, hermanos, literalmente hombres depravados, y en algunas ocasiones dictaban órdenes inmorales. Se cuenta, por ejemplo, que del emperador romano Calígula, quien gobernó algunos años atrás y fue contemporáneo con Pablo, en una ocasión ordenó a las damas romanas a prostituirse a bajo precio para que el servicio sea accesible para todo ciudadano, incluso para los mendigos. Hermanos, es incorrecto afirmar que como iglesia debemos someternos a toda orden de los gobernantes. Incluso en la Biblia hay casos donde los hijos de Dios desobedecieron a mandatos de los gobernantes. Ustedes pueden imaginarse al profeta Daniel suspendiendo su oración diaria por 30 días diciendo: ¿es que hay que someternos a las autoridades? La iglesia de Cristo, hermanos, es parte del reino de los cielos y por lo tanto no está supeditado a ningún mandato terrenal. No hay ningún poder en la tierra que pueda decir qué hace o qué no hace la iglesia. La iglesia de Cristo no le debe obediencia a nadie en la tierra, solo le debe obediencia a aquel que le compró con su sangre. Hermanos, lamento decir que todo este pánico que ha llevado a la suspensión de los cultos se debe a que aún siendo creyentes nos hemos erigido un nuevo ídolo llamado ciencia. Y cuando la ciencia ha dicho que no puede con el SARS-CoV-2, hemos entrado en pánico y hemos suspendido los cultos y toda actividad de la iglesia y nos hemos encerrado en casa. Y ahí estamos a la espera de que los científicos nos traigan la solución
para esta enfermedad en la forma de una vacuna. Y entonces, una vez más, nos sentiremos seguros y todo volverá a ser normal. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice Jeremías 17:5. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que las medicinas farmacológicas basadas en los descubrimientos científicos sean malos. Son una herramienta con el que Dios nos ha bendecido en estos tiempos para enfrentar las inclemencias de la naturaleza, pero jamás deberían ser objeto de nuestra confianza sobre nuestra confianza en Dios. Hermanos, no debemos estar temerosos, pues Dios es un Dios real. Y tal vez este sea el momento de que debamos ejercitar nuestra fe. Pongamos nuestra confianza en Dios. Si es su voluntad que no nos contagiemos, no nos contagiaremos, la enfermedad no nos tocará. Si es su voluntad que nos contagiaremos y nos enfermaremos. Y si es la voluntad de Dios que nos vayamos de este mundo, ¿qué podemos hacer? Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:27. Y esta debe ser nuestra convicción, hermanos. Hermanos, no vivamos preocupados con el temor de que si tal vez me contagie y pierda mi vida. Recordemos las palabras del Señor Jesús que decía en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nuestro afán por cuidar nuestra salud y nuestra vida no debe ser superior a nuestro deseo de obedecer al Señor y serle fiel. Repito, nuestro afán por cuidar nuestra salud y nuestra vida no debe ser superior a nuestro deseo de obedecer al Señor y serle fiel. Estimados hermanos y hermanas, no dejemos que nadie, parándose en su pedestal de pastor o ministro, nos diga qué debemos creer o qué no debemos creer. Sean ustedes mismos los que evalúen la información que les llega y verifiquen si es verdad o no. Y pidamos al Señor que nos dé el discernimiento para poder actuar sabiamente ante esto que llamamos crisis sanitaria mundial. Sea Dios que nos dé la sabiduría. Asimismo, también, hermanos, meditemos en nuestra responsabilidad que tenemos delante del Señor como miembros de la Iglesia del cuerpo de Cristo y decidamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias.